Buenas tardes, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Voy a... Sí, perfectamente. Sí, creo que todos te están escuchando. Si alguno tiene algún problema con el audio, yo te escucho perfectamente. Si alguien escucha algún error o algo, nos avisa. Si es que estábamos teniendo un problemita, pero creo que ya está resuelto. Ya está. ¿Cómo estás, Bernardo? Te voy a Bien, presentar, gracias a Dios. te voy a Sí, presentar para los que no te conocen. claro. Bernardo es Chief Privacy Officer de Seguros y Pensiones Banorte de México. Tiene más de 25 años de experiencia en las áreas de compliance, financieras, administrativas y de auditoría interna, en Grupo Alfa, Cemex y actualmente en Grupo Financiero Banorte. En la compañía de seguros y pensiones, donde se desempeña, como dije, Chief Privacy Officer desde el año 2007. Y él va a hablar ahora de un tema que, bueno, en Europa está en boga total, supongo que en América Latina también de a poco está llegando, que es la protección de datos y el tema de protección de datos personales en la atención de siniestros de vía remota, siguiendo un poco, no sé, Bernardo, si tuviste oportunidad de verlo, veníamos hablando del videoperitaje, de la atención remota del siniestro y demás, entonces, bueno, esto ahora es como, nadie lo preguntó, me llamó la atención que nadie lo preguntó, pero es como una de las siguientes cuestiones, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema de la privacidad y de los datos personales cuando se está compartiendo todo por Internet? Sí. Así que vemos compartida tu pantalla, pero todavía no vemos la presentación. Ya aquí está. Ahí está, perfecto. Te dejo entonces. Sí, gracias, Gaby. Pues aquí, como comentaba Gaby, vamos a ver un poquito de la gestión de los siniestros, la gestión también de la información con los corredores y agentes, y con los reaseguradores. Pues como hemos venido platicando en las otras sesiones, pues, pues la tecnología pues avanza a pasos agigantados, pero realmente ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ver cómo cubro la parte de la protección de datos, cómo cumplir con la normativa de mi país y también ver cuáles son los aspectos relevantes que tengo que desarrollar pues, para que mis clientes se sientan seguros y pues cuidar la imagen de mi compañía. Aquí ya entrando un poquito más en materia de la parte de los siniestros y los ajustadores, los estoy juntando porque pues a fin de cuentas pues, son uno mismo, van de la mano. Aquí el desarrollo tecnológico pues vemos que va avanzando, nosotros estamos desarrollando eh, pues las aplicaciones, hacemos una inspección remota, a veces también saliéndonos un poquito de la parte siniestra, sino como comentaban ahorita de la suscripción. Pero ¿qué pasa con todo esto? Pues en el mercado de protección de datos pues genera una mayor preocupación pues a la privacidad y a los derechos civiles y pues realmente a lo mejor estamos en los proyectos, vamos desarrollando y si volteamos a ver, siempre lo tenemos presente la protección de datos, pero yo creo que a medida que vamos avanzando, liberamos los proyectos y luego ya a posteriori nos damos cuenta de que, ah, caray, hubo una menor observancia, me faltó este principio, no hice un análisis. Pablo, si no mal recuerdo, comentaba que automatizó todos los formatos o los metió en su aplicación, pero pues a fin de cuentas, ¿realmente hicimos un análisis de minimizar los datos o realmente todos esos datos tienen alguna finalidad en especial? Ese yo creo que son los cuestionamientos principales. Para que nosotros podamos utilizar esos datos, o sea, que podamos echar mano de ellos y que, pues vaya, no sé, en ocasiones decimos, oye, ¿sabes qué? Voy a pedir esto, voy a pedir los datos, voy a pedir las placas, voy a pedir modelo, o voy a pedir que si es casado, que si está enfermo de esto o lo otro. Pero sí tenemos que tener el consentimiento para poder a darle tratamiento a sus datos. Ahorita estoy recurriendo mucho al reglamento de la Unión Europea. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos en Latinoamérica, pero este reglamento, como es internacional,
pues establece cierta pauta en manera muy asertiva, de qué es el consentimiento. Dice que el consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo, que sea claro, que refleje una manifestación de la voluntad libre, específica, informada, inequívoca y comprobable. Realmente los titulares deben de tener el conocimiento de los fines específicos del tratamiento de sus datos, y estos fines deben de ser explícitos y legítimos. Ya entrando en materia un poquito, pues ¿qué pasa cuando pedimos ese consentimiento? Pues estamos actuando conforme a derecho y esto genera una confianza al cliente. También le da un sentimiento de decisión y de propiedad sobre sus datos. Este derecho, el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos para fines comerciales, inclusive, pues también para elaboración de perfiles, porque generalmente tenemos a terceros que se ven involucrados en los siniestros y decimos, bueno, pues es una cantidad importante de datos, pero realmente sacamos el consentimiento para el uso de prospección comercial, por decir, o podemos explotar esa información, pues para elaborar perfiles. O sea, realmente tenemos ese consentimiento. Pues yo creo que la mayoría de las veces nos lo brincamos y echamos mano de esa información. Con mayor razón tenemos que tener un cuidado especial cuando son datos sensibles, como es el caso del estado de salud, porque pues a fin de cuentas puede provocar daños y prejuicios. Que también es relevante que si durante este tratamiento de datos pues tuviéramos conocimiento de una violación de seguridad, como nos ha sucedido pues en algunas compañías, no mencionamos nombres, pero se fugaron datos financieros, se fugaron datos para hacer perfiles, que eso pues ahorita es lo que más buscamos, y poder prospectar a fin de cuentas, es increíble como ustedes lo viven. Vas y consultas una página, eh, te fijas en cierto producto y a lo mejor te metes a Facebook y te estás saliendo, te están bombardeando con diferentes tiendas esa misma información. Entonces, yo creo que sí debemos de tener mucho cuidado con ese manejo y también a qué podemos voltear. Pues podemos voltear a obtener certificaciones o sellos de protección de datos. No, esto, como involucra mucha gente de la compañía, pues no nada más a las personas que estamos dedicadas 100% a la protección de datos, nos ayuda al cumplimiento, sino que también las otras áreas, como las involucramos en el proceso, pues van aprendiendo y van cuidando ya cuando liberan sus proyectos, van incluyendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien. Ya en un siniestro, pues, ¿qué tenemos que tener claro en la política de privacidad o en el aviso de privacidad, como le llamamos acá en México? Pues indicar claramente quién es el responsable de los datos, que se especifiquen los datos que serán recabados, tales como datos de contacto, fotografías, etcétera, las finalidades de su tratamiento que estén muy claras y, como veníamos comentando, para que sea lícito todo esto por recabar el consentimiento de los datos. Eh, en muchas ocasiones, como ustedes saben, en los siniestros, pues también interviene gente que no es el asegurado, no es el contratante de la póliza, y vamos a recabar mucha información de ellos, pero esto no nos da la libertad si no recabamos un consentimiento para el uso de otras finalidades, pues detenerlos y después explotarlos, sino que a fin de cuentas tenemos que tener presente que hay que eliminarlos en un tiempo legal. Ya viendo un poquito el tema de agentes y corredores, este,
voy a recurrir un poquito otra vez al reglamento europeo para ver estos conceptos y tenerlos claros. ¿Qué es el responsable? Pues dice es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que junto con otros determine los fines y medios del tratamiento. En este caso, pues la figura, pues es nosotros los como aseguradoras y el encargado, pues son las mismas personalidades jurídicas, pero que trate los datos por cuenta del responsable, que somos nosotros los aseguradoras. Este, que son proveedores, etcétera. Ahorita vamos a ir avanzando un poquito más en ese aspecto. ¿Qué pasa? Ya con los agentes y corredores, pues ellos manejan sus propias carteras de clientes. Entonces, ellos, su personalidad dentro de la normativa, pues son responsables de los datos. Asimismo, ellos pues trabajan con con varias aseguradoras y como nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando transfieren esos datos? No es que sea un responsable y un encargado, sino que ellos tienen sus carteras y al momento de una suscripción, de una generación de póliza, pues nosotros nos convertimos en un responsable porque de ahí en adelante también vamos a atender siniestros. Entonces a esto le llamamos una transferencia. Pero esta relación pues debe protegerse contractualmente, que es a lo que vamos a ver un poquito. Generalmente, eh, cuando contratamos nuevos o de los que ya teníamos más significativos agentes o corredores, pues es sano aplicarles un checklist como el que les presento a continuación, es a grandes rasgos, donde validemos que si tiene políticas de privacidad, que si hay políticas de seguridad de la información, etcétera, etcétera. Esto es básicamente para hacer un análisis del compromiso que vamos a tener con ellos de intercambio de información, aun y cuando ellos también sean responsables, ¿no? Ya contractualmente, ¿qué debemos cuidar? Pues que identificar realmente en el contrato, pues quiénes son los responsables, señalar que se van a tratar los datos según las leyes aplicables de privacidad, la obligación de la confidencialidad, también, como comentábamos ahorita, señalar la temporalidad de la información, establecer políticas y procedimientos, etcétera. Aquí les dejo el listado. Lo que sí es muy importante es elaborar una trazabilidad de los datos, porque cuando empieza la cadena de recolección de datos hasta donde termina inclusive con nosotros, con nuestros proveedores, si lo tenemos bien trazado y bien delimitado, podemos aplicar las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas pertinentes para la salvaguarda de esta información. No sé hasta aquí si hay algún tema, Gaby. Acá estoy. ¿Todo bien? Sí, Ah, bueno, perfecto. Sigo entonces. vale. Ya en la parte de la gestión de reaseguradores, ya tuvimos en la diapositiva anterior un checklist o un listado de qué pudiera traer el contrato. Pero además de esto, aquí ya la figura ya cambia porque nosotros somos la aseguradora. Por otra parte tenemos al reasegurador, pero ya, a pesar de que él comparte el riesgo con nosotros, o a veces lo lleva todo, o casi todo, ya la figura cambia en la parte normativa y ellos vienen siendo encargados, porque a fin de cuentas vamos a contratar o vamos a ser partícipes del riesgo. Entonces, pues adicional, es relevante que nos dé a conocer cambios en sus políticas de privacidad, permitir limitar el tipo de tratamiento que van a dar a nuestros datos que le estamos compartiendo, garantizar, como comentamos ahorita, la supresión una vez concluido el servicio, claro, siempre y cuando nos lo permita el tipo de ramo que estamos tratando.
y que impide el acceso a los datos a las personas que no cuentan con privilegios. Esto yo creo que también es muy relevante en términos generales. Otra de las cosas, pues, que es una recomendación, es que no deberíamos de adherirnos a servicios que no garanticen la debida protección de datos personales. Yo creo que ahorita, vaya, o en la normativa mexicana, las listas que nos llegan a la aseguradora, los reaseguradores, pues más que todo se enfocan mucho en la solvencia, de esos reaseguradores a nivel internacional, pues no tanto en la reputación de la protección de datos personales. No digo que no lo vean, pero yo creo que ese análisis debemos de hacerlo nosotros mismos para ver si realmente en un determinado caso, dependiendo de la información que les compartamos, y pues ver si las normas son equivalentes a las del país de origen que somos nosotros y que cumplan o con estándares internacionales, que tengan alguna certificación. Eso, como comentamos ahorita, pues es muy relevante. Pues es todo, Gaby. No, no sé si haya comentarios. A mí me llamaba un poco la atención de lo que comentaba Pablo de Argentina, que en Argentina no hay una posibilidad de intercambiar información de, no sé si era de gastos médicos y vida. En la parte, en México sí existen eh, bases de datos. Realmente, hasta donde yo me quedé, no he vuelto a investigar, pero no estaba muy clara la legalidad de esas bases de datos que almacenaba, en este caso, la AMIS. Este, pero sí me llamaba mucho la atención y a fin de cuentas, pues lo que tratamos de hacer dentro de la compañía, pues es centralizar esas transferencias de información, pasan por tu servidor, pasan por jurídico, tratamos de cuidar mucho esa parte, y cada proyecto, como comentaban también de la parte de fraudes. Yo creo que ahí también tratamos de ubicar, porque siempre nos presentan los proveedores, oye, ¿sabes qué? Es que mira, yo tengo mis servidores, etcétera, pues sí, pero lo que tratamos siempre es de llegar a un punto donde la información prácticamente esté dentro de nuestras instalaciones o nuestros servidores, pues para minimizar mucho el riesgo, ¿no? Este, no sé si hay alguna pregunta a ese respecto. Aquí estoy. Ah, decía, por favor, puedes ampliar la pantalla, se veía muy lejos. A ver, ¿qué te puedo ayudar? Eh, pues ya concluí aquí la presentación, no estaba muy larga, realmente estaba cortita. Este, pero no sé si tengan alguna duda. No, de cualquier manera, yo ya se los comenté a todos, las presentaciones las vamos a compartir, las grabaciones las vamos a compartir, así que van a tener Claro. acceso para verlo en más detalle también. Yo no sé si tienen alguna pregunta para Bernardo. Todos estos temas a veces tan técnicos son muy diferentes en todos los países, ¿no? También podría ser interesante si alguien tiene algún comentario de lo que pasó en su país. María Verónica está levantando la mano. María, si yo te invito, salís con la cámara y el micrófono. ¿Mm? Vamos a, si le das a aceptar. Fíjate que ahorita, no sé si tuviste un artículo que escribí precisamente de esto de la pandemia y la protección de datos, no sé si lo alcanzaste a leer. Sí, yo sí, pero no sé si todo el mundo. Realmente, ahorita, bueno, lo que yo veo que pasa en México es que llegan los pacientes, los atienden. Claro, la normativa mexicana te dice, si llegan, no tiene la posibilidad de proporcionarte los datos, pues a fin de cuentas los atiendes y alguien más te los da.
Pero ¿qué Mm, pasa? Todas las estadísticas empiezan por esos enfermos, qué más padecimientos tenían. Pues a lo mejor hay cosas que la misma gente no quiere que se entere, pues que tenían, o sea, a lo mejor un VIH, etcétera, ¿no? ujú, Y se ha visto muy ventilada la información aquí en México. mm. Entonces, eso también es preocupante porque a fin de cuentas, Dios no lo quiera, pero que fallece la persona, pero los que salen adelante, pues ¿qué va a pasar? Ah, pues esta persona salió a la luz que tenía esta enfermedad, esto, etcétera. Entonces, yo creo que ahorita está muy en descontrol esto y es preocupante, ¿no? Y es interesante, si querés enviármelo y lo compartimos con todos, lo ponemos ahí junto con la presentación. Verónica, Sí, claro. te dejo que le hagas la pregunta. ¿Cómo estás? Eh, Hola, Verónica. Hola, mucho gusto. Ahorita escuchándote un poco de cómo sería la interacción entre lo que es el broker, Ajá. a mí me parece de incidencia, porque por ejemplo acá en Ecuador, cuando a ti te piden información, resulta ser que el cliente, como ya tiene broker, al menos en las cuentas corporativas, te dice yo no quiero saber nada y al final del día le endosan el trabajo al broker. El Ajá. momento en el que el broker, te estoy hablando de un siniestro normal, todavía no topo la pandemia. En un siniestro normal, tú vas, te Sí, acercas, documentas todo, automáticamente, como decía otro expositor, tú llenas todo porque lo sí, hacemos nosotros. Yo como gerente general no, pero mi gente lo llena por el cliente en función de la versión de él coge solamente firma. Hasta ahí llega el cliente como tal. Entonces, en una parte de cómo se puede mantener la protección de datos entre el sí, cliente y el broker, ya solamente en esa parte de ahí, nosotros ya tenemos una brecha gigantesca. ¿Por qué? Porque la sí, mayoría de brokers, en la mayoría de los casos, no hablo de todos, son pro cliente y se ajá, olvidan la parte técnica. Entonces, ellos empiezan a decirle al cliente lo que tiene que hacer. Entonces, yo como broker es muy chistoso porque yo vengo de escuela aseguradora, en cambio yo soy como broker pro aseguradora. ajá, Entonces, en mi caso personal, es bastante complejo porque yo sí hago que todos los puntos sean un poco más al tecnicismo. Sin sí, embargo, cuando tú ya hablas de los ramos en cuestiones técnicas, hablemos de un incendio, es bastante complejo para un broker tratar de mantener una aparente protección de datos porque tú vas a empezar a hablar en función de lo que te dijo el cliente y mañana más tarde viene una tercera persona, hablemoslo así, que es el perito. sí, Entonces, es bastante complejo. No sé si en México, pero acá en Ecuador, cuando tú empiezas a hacer peritajes, hay la versión del broker, hay la versión del cliente, hay la versión de lo que salió del peritaje y por último la aseguradora, hay veces que a la fuerza le toca pagar para mantener las cuentas, más o menos, sí. y calzas en el ente comercial que no debería ser así. Entonces, mi pregunta más va enfocada, ¿cómo puedes mantener tú la protección teniendo estos tres campos de acción entre el broker, el cliente y por último la aseguradora? Sí. Fíjate que realmente como lo hemos resuelto en, en Seguros Banorte, cuando son preguntas, hay información que quiere saber el broker de su cartera, porque pues a fin de cuentas son también cartera de ellos. Hay información que quiere saber directamente el cliente, pero ya cuando es el cliente directamente que quiere saber, no sé, información de sus pólizas o de un siniestro en específico, eliminamos al broker y nos vamos directamente entre cliente y aseguradora, para asegurar que la información no fluye más allá, porque normalmente digo, si son cosas de daños, pues estamos hablando a lo mejor de personas morales y no tenemos problemas. Pero ya cuando son cosas de personas físicas y datos de salud, pues ahí sí. Hay un procedimiento que es la parte de derechos ARCO, que es acceso, rectificación, todo eso que yo creo que en todos los países existe. Y ahí hacemos nada más el canal exclusivamente entre cliente y aseguradora.
Correcto. Bueno, que debe ser en función de cada país, porque acá en Ecuador las cuentas corporativas jamás, Sí. no hay cuenta que aquí no Ajá. se trabaje sin broker, perdón. Fíjate Tal vez, que precisamente esta semana pasada tuvimos un caso que quería información, una dependencia de gobierno de su póliza colectiva de gastos médicos, pero a fin de cuentas dijimos, ok, pero necesitamos un consentimiento de la transferencia de esa información firmada por el cliente para que podamos hacer esa transferencia. Porque si no, pues ya quedamos, de acuerdo a la ley mexicana, sí quedamos ahí con un vacío y como son normalmente dependencias de gobierno y pues tienen poder para tener acceso, que les apoyen otras dependencias, como en este caso, pues pudiera ser el INAI, que es la que regula toda esta parte de datos personales, pues sí nos veríamos en un aprieto. Entonces, ya nos ha tocado incidentes, inclusive de gente que tuvimos un caso muy trágico de un niño que perdió la vista de uno de sus ojitos y después también del otro y la mamá yo creo que estaba, pues yo creo que un poco también dentro de toda la angustia nos pedía información porque a lo mejor quería hacer un procedimiento ya diferente por a lo mejor ella veía alguna negligencia o algo, pero nos pedía inclusive información de los médicos, de todas las facturas que le habían tratado, etcétera, etcétera. Pero pues como ya intervienen otras personas físicas, pues esa información sí se la negamos, aun y cuando venía directamente del INAI. Pero claro, sustentando cada una de las cosas con los elementos legales de la ley de nosotros, ¿verdad? correcto. Te agradezco. No, hombre, para servirte. Cualquier Gracias. consulta, pues ahí también en la presentación están mis datos. Vale, gracias. Gracias. Gracias, Verónica. Te desconecto para Gaby, gracias. ahí está. Tengo un par de preguntas Claro. de la audiencia por escrito. Guillermo Cardelli pregunta, el aislamiento nos lleva a utilizar herramientas remotas. ¿Cómo Sí. cuidarse de la privacidad de esas acciones virtuales como entrevistas, peritaciones o hasta revisaciones médicas de lesionados? Fíjate que es una muy buena pregunta. Realmente las aplicaciones que hemos venido desarrollando en Seguros Banorte, eh, vamos metiendo al momento de que va entrando el titular, le ponemos su aviso de privacidad, dependiendo de la parte que vaya a entrar, por decir, supongamos que tenemos este módulo de atención médica, pues sí le ponemos un consentimiento que nos lo valide, lo guardamos, diciéndole pues que vamos a hacer ese tipo de intercambio de información. Yo creo que la parte es más que todo, claro, está la parte tecnológica que también debemos de cuidar antes de lanzar este tipo de aplicaciones que tenemos que ver, como veíamos en otras sesiones de la nube, todas las características, el proveedor que sí realmente tiene certificaciones o algunas checklists, pero ya yéndonos a la parte de cuando ya estamos en contacto con el cliente, pues sí, sacarle el consentimiento, eso es muy importante, pero realmente haciendo mucho énfasis en qué datos vamos a recolectar, o a lo mejor no vamos a recolectar todos, pero sí hay que mencionarlos y cuáles son las finalidades. Y ya a lo mejor, claro, no vamos a poner un escrito larguísimo, pero sí en lo que es más relevante en ese momento y hacer referencia a otro documento donde tengamos una explicación más amplia, ¿no? Para que tenga la libertad del cliente de poder accesar a eso. Entonces, básicamente yo creo que esas son las cuestiones. En la parte técnica de infraestructura, pues vaya a cuidar mucho esa parte. Por decir, en la compañía de pensiones, eh, me va a salir un poquito, pero a lo mejor nos ayuda a ejemplificar este aspecto. Teníamos anteriormente nada más una huella de voz para validar la sobrevivencia de los pensionados, pero
estaba la posibilidad de tener una línea directa con el INE, que es la que expide o tiene el inventario de toda la gente votante en México, ¿verdad? Que tiene credencial de elector. Entonces, eso hicimos un puente directo con el INE a Pensiones Banorte, y eso pues a fin de cuentas nos ayuda para salvaguardar esa información y no guardarla nosotros, sino que sea una validación sin guardar datos. Entonces yo creo que eso también, dependiendo del tipo de atención que vayamos a dar, entre menos guardemos, si realmente va a ser una atención inmediata, pues ahí. Pero si hay datos que realmente no tenemos que guardar, pues no los guardemos, vaya. Ese sería mi consejo. Pregunta, perdón, Miguel Báez dice, hace algunos meses una de las limitantes para que los analistas de siniestros hicieran trabajo desde casa era que no había ningún control de qué terceros podían acceder a la información sensible de los clientes o de la compañía. Hoy tenemos departamentos enteros de siniestros desde casa. ¿Cuál es tu recomendación para proteger la información en el contexto del trabajo remoto? Yo creo que sí tenemos muchos riesgos que, como todos sabemos, no podemos controlar. Si tenemos un equipo que tiene candados para los USBs, en teoría creemos que no va a compartir información, porque pues digo, de cualquier manera tenemos a lo mejor un expediente o un listado de clientes, etcétera, pero a lo mejor del equipo no podemos sustraer nada, pero pues a lo mejor con un celular puedes tomar unas fotos y la información se va. Esos yo creo que son riesgos que a lo mejor ya tenemos que ir asumiendo y pues de alguna manera meter lo más que se pueda tecnología para poder cuidar la información, pero sí son riesgos que no, vaya, que no podemos evitar, ¿no? Daniel Orbegoso había levantado la mano, pero no sé si la bajó. Daniel, si querés volver a levantar la mano, te doy paso con el vídeo, o si no, puedes hacer la pregunta por escrito. Pregunta Javier Santamaría. ¿Compartir información entre aseguradoras es una herramienta importante a la hora de detectar fraudes realizados por organizaciones dedicadas a ello? ¿Hay algún tratamiento especial dentro del reglamento europeo que fije pautas para compartir la información con fines de prevención del fraude? Fíjate que ahorita no lo traigo así ubicado. Es que como... A mí me parece que no, pero le podemos poner en contacto de alguien del reglamento europeo. Yo creo que no. Sí, Que según yo también creo que no. Es muy específica la aceptación por parte del cliente para que esa información se comparta. Y entonces, claro, si es un caso de fraude, no... A menos creo que si hay en contacto con alguien en España, si quieres. Lo que yo sí creo que leí por ahí, que es como la parte mexicana, que si hay algo que dicte una autoridad para que tú le proporciones información en base a un procedimiento, pues yo creo que sí lo podemos compartir, pero siempre y cuando haya algún documento por parte de la autoridad. Pero así como que hagamos una base, como les comentaba ahorita de acá de la AMIS, realmente la legalidad de esas bases, pues yo creo que todavía no tiene un sustento. Hasta hace un par de años yo estaba viendo eso, pero la verdad me enfoqué en otras cosas y no lo he visto. Ahorita sí ya está. Sí. Daniel. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? A tus órdenes. Gracias. Mira, yo trabajo hace muchos años en una área de siniestros de personas, específicamente temas de salud, vida, indemnizatorios. Y uno de los datos que capturamos cuando justamente pagamos indemnizaciones son datos personales de terceros que no necesariamente a veces han sido clientes de la compañía y también se registran como base de datos. En ese sentido, ¿qué reflexión te merece estos datos, dado que regularmente estos datos, como de los mismos asegurados que han generado las indemnizaciones, ya sea por fallecimiento o invalidez en algunos casos, son recurrentemente solicitados en contextos de, por ejemplo, de análisis de siniestralidad, ¿no? Para determinar cómo va la cuenta, o a veces por instituciones jurídicas que, bajo otros conceptos de prevenir, por ejemplo, riesgos o derechos de personas que necesitan tener una custodia de estos pagos, o para saber si se han generado estos pagos
por temas Sí. judiciales que puedan tener con temas de familia y estas cosas, solicitan estos temas de información que no son ni siquiera de asegurados, sino son de beneficiarios de pólizas indemnizatorias. Sí. ¿Cómo manejas el concepto de esta solicitud de datos en lo que te menciono? Fíjate que cuando pide una compañía su información de siniestralidad, realmente, número uno, el primer paso que es para salir del caso es que eliminamos cierta información para que vaya, no sea identificable al asegurado, si es posible. Muchos nos dicen que sí, pero también hay algunos que nos dicen que no. Oye, no, es que yo sí quiero saber que es Bernardo Guerrero el que tuvo tal padecimiento, ¿no? Entonces ahí lo que volvemos a lo mismo, a lo mejor es un poco burocrático, pero lo que hacemos es, bueno, hay que pedir el consentimiento por escrito al titular de los datos y ahora sí, yo te doy toda esa información. Normalmente son carteras muy grandes y es impráctico. Entonces, hasta la misma compañía le dice, bueno, ¿sabes qué? Entonces déjame analizar lo que me puedas dar. Y como quiera sí me va a servir. O sea, no tengo que saber que Bernardo Guerrero lo operamos del hígado o de un riñón, ¿no? Yo creo que va en función de eso. Y la otra parte que me comentabas era de la parte judicial. Ay, no te escuché. Estás en silencio el micrófono. ¿Ahora? Ahora. Ahora sí. La otra parte era, comentaba de solicitudes a veces en trámites judiciales Sí. que determinados juzgados piden información de los montos que se hayan pagado para ver si Ajá. pueden utilizarlos para cautelar algunos beneficios por trámites de alimentos o similares, ¿no? Ah, muy bien. Eso es cuando ya viene de una autoridad, ¿verdad? Bueno, según la legislación mexicana, aquí sí viene estipulado en el reglamento y la ley de protección de datos que tenemos que atender esa información, pero siempre y cuando venga bien estipulada. No nos pueden decir, dame todo lo que tengas de este cliente. Bueno, hay veces que sí vienen cuando son parte de lo que es de lavado de dinero, pero cuando son este tipo de cuestiones, a ver, bueno, realmente qué es lo que quieres, cuál es la información, que venga muy detallado y ahora sí tenemos que ceder a esa información, vaya, porque ya es en función de un beneficio de alguien más, pero si bien sí está estipulado en la ley. Me imagino Última que debe ser consulta. muy parecido en otros Sí, países. sí, hay partes de principios jurídicos que se mantienen en todo. Una última consulta y corta. Esto es una Claro. iniciativa que llegó al área de siniestros hace muy poco y que justamente está siendo evaluada por el área legal. El tema de las indemnizaciones de pago a beneficiarios, que son terceros, no clientes, incorporar similar a cuando una persona se suscribe para una póliza, una cláusula justamente de liberación o de tratamiento de datos personales para con eso de manera proactiva ante solicitudes ya tener este consentimiento positivo o negativo y en función a eso ya ser mucho más rápidos en la respuesta. ¿Qué piensas de este? Fíjate que ya cuando son beneficiarios, creo yo que a lo que yo he estudiado es que nosotros primero contratamos una póliza y le estamos brindando un beneficio a un tercero, pero yo creo que debemos de tener mucho cuidado o tratar de no darle el aprovechamiento a esos datos para fines a lo mejor que no van en función del beneficio que le estamos dando. Yo creo que a menos de que lo pongamos muy claro, le digamos a lo mejor inclusive, mira, voy a recabar estos datos, van a ser estos para estos y estos para otra cosa. A lo mejor aún así, si el cliente o bueno, el titular, beneficiario, accede, pues, y nos da el consentimiento, pues bueno, estamos en la legalidad. Pero, no sé, yo de alguna manera creo yo que los principios de la ley en general, yo creo que no, como que no van en función de eso, sino como que a lo mejor sí ofrecerle algún producto o algo, pero ya hacer una explotación así masiva de eso, yo creo que va un poquito fuera
Muchas gracias. Muchas Hombre, gracias, para Gaby. servirte. Muchas gracias, Bernardo. Gracias. Hay una pregunta, Bernardo, de Jaime Ceballos. Dice si has trabajado con inteligencia artificial para la verificación de la persona. Hasta ahorita no. Lo que hemos trabajado un poquito ha sido bueno, pero con la parte de siniestros, en eso, pero en la parte de identificación de la persona, no. Nada más ha sido lo que les comentaba lo del INE, la huella de voz. No sé si a lo mejor va en función de eso, este, pero ya más allá, ya no. Vale. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Yo te agradezco, Bernardo, muchísimo. De cualquier manera, quedan en contacto con todos los asistentes. Hay más de 40 personas ahora escuchándote, muchos likes y todo. No, muchas gracias. Muchas gracias y muy claro, como siempre. Están tus datos de contacto, como dije, para compartirlos y vamos a compartir la presentación y el vídeo para el que quiera verlo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Otro ratito. Sí, claro. Vale. Bueno, Bye. vamos a pasar ahora a la última sesión del día, que es con Waldo Sobrino. Es una persona que le encanta estar disrumpiendo un poco el mercado. Así que, bueno, creo que les va a gustar. Nos vemos.